Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso del 1 al 10. ¿Estamos? Dice, y leemos en nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elevación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Amén, hermanos. Podemos tomar nuestros lugares y vamos a compartir y a ver qué es lo que esta escritura nos quiere enseñar. Hay un aspecto que es el primero que nosotros necesitamos ver. Hermanos, participantes de la naturaleza divina. Estas son palabras mayores, iglesia. Participantes de la naturaleza divina. Es decir, que Dios a nosotros, hermanos, nos dice a través de Pedro y nos insta a los santos a hacer firme un llamamiento y una elección que de Dios procede. La profecía se recibe por el poder del Espíritu Santo. Y esta mañana lo que nosotros vamos a hacer es a profetizar sobre nuestras vidas con respecto a las Escrituras, la profecía que tiene sentido y valor, la profecía más segura. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo, participante de la misma naturaleza de Dios. Hermano, yo no sé si usted lo cree. A veces a nosotros nos cuesta creer cosas, pero hoy vamos a creer que nosotros sí estamos creyéndole al Señor. Pero para usted y para mí, hoy tendré que decirme, yo soy participante de una naturaleza divina. ¿Aló? ¿Usted lo cree? Que es un divino. Ya no lo creyeron, ¿verdad? Hay una naturaleza divina. Esta es una verdad que Pedro lo explica, hermanos, de la forma más sencilla, pero más tan profunda, que el Espíritu Santo nos ha traído a nosotros, hermanos, en esta mañana este texto, porque hay sentido, porque Dios ha estado ministrándonos, porque hoy nosotros pertenecemos a esa naturaleza divina, no por obras que hayamos hecho, sino por su favor y su gracia. No es porque usted lo entienda, ni yo tampoco. Es por un aspecto de fe, fe que se nos fue dada. Eso es usted delante de los ojos de Dios. Delante de Dios usted y yo somos y tenemos una naturaleza divina. Así de valiosos somos nosotros. Así de valiosos somos nosotros. ¿Usted se ha valorado así?
¿Usted sabe quién es usted? ¿Cuánto vale usted? ¿Por qué cree que la Escritura dice que usted es la niña de sus ojos? ¿Saben que la niña del ojo es esencial, vital y central en todo el desarrollo de la vista, con no sé cuántos nervios que funcionan ahí? Nosotros tenemos una naturaleza divina. ¿Qué es entonces lo que estoy diciendo? ¿Y qué es lo que el Espíritu está colocando en mi corazón y en mi mente en esta mañana con respecto a esto? Que muchas veces nosotros menospreciamos lo que Dios dice de nosotros. Nosotros muchas veces no creemos, somos feos, somos tontos, no servimos para nada. Y Dios dice de nosotros: no, usted tiene una naturaleza divina que yo implementé en tu vida. Eres valioso y valiosa para Dios, aunque para el hombre tal vez no, aunque para personas quizás no, pero las personas no pueden ver lo que Dios ve. Y entonces yo le hago caso a Dios porque Dios no miente. Dígale que está a la par: yo le hago caso a Dios porque Dios no miente. En el proceso que nosotros tenemos que ver con respecto a lo que Dios está haciendo y sigue haciendo en medio de nosotros, hay aspectos, hermanos, y yo quiero que usted vea qué es lo que Dios quiere que nosotros estemos enfocados. Y dice ahí, lo leemos juntos, hermanos, por favor. 1, 2, 3. ¿Qué tiene usted en su mano? Casi siempre nosotros estamos enfocados en la circunstancia. Casi siempre nosotros estamos enfocados en la situación. Casi siempre. Si usted es humano, como yo, siempre estamos enfocados en la circunstancia, en el problema, en la crisis, en lo que viene, en lo que no viene, en lo que estoy de contento, en lo que no estoy de contento, en lo que sí me gusta, en lo que... Normalmente nuestro enfoque radica en aquello que está en mis manos. Pero a nosotros el Señor nos dice: no te enfoques en lo que está en tus manos, enfócate en lo que Dios quiere darte. Y lo que Dios quiere darte es que usted y yo sepamos que tenemos una naturaleza divina. Esto es muy importante, hermanos. Esto es lo que te va a hacer que usted viva y haga como Dios quiere que usted viva y como usted haga. Esto no es un asunto de poder decir: es que yo soy un poco ahí como una persona que, ¿cómo se dice? Narcisista. No, hermano, yo me veo desde la perspectiva de Dios. Y yo le puedo asegurar que Dios a mí no me ve feo. Yo no sé ustedes, posiblemente como quieran verme, pero al final yo me veo en la perspectiva que Dios me ve. Y Él dice que yo soy su hijo, que yo soy la niña de sus ojos, que yo tengo de Él el Espíritu Santo, que yo soy un vaso de barro y que Él me hizo a mí. Él no se equivocó haciéndome y me hizo de lo mejor. Ya mejor no me pudo haber hecho nadie, porque mi Dios me hizo así y por eso yo soy contento con lo que Dios me hizo. Pero ¿cuántas veces nosotros negamos esas realidades y nos golpeamos a nosotros mismos y golpeamos a los demás en formas? En este país somos sumamente choteros y críticos, hermanos. Y a veces los cristianos entramos en ese plan y no está bien, hermanos. Lo que usted tiene de verdad y lo que Dios quiere es darte algo para que te enfoques en lo que Él quiere darte. Esta mañana Él quiere darte de su naturaleza. Vean los versos que van en el verso 3 y 4. Dice la Escritura, ¿estamos ahí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, hermano, usted no está aquí porque a usted se le ocurrió venir. Usted está aquí porque Él te llamó. Eso es lo que dice aquí, porque aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Él nos llamó a nosotros. Verso 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que Dios a nosotros nos ha dado, tengo que capturarlas, tengo que atesorarlas, tengo que traérmelas. Las promesas de Dios, ¿saben por qué se llama promesa? ¿Saben por qué se llama promesa?
porque es una promesa para cumplirse en un tiempo definido por Dios. Entonces, si yo le prometo a usted ir, usted me va a esperar. A veces nosotros confundimos el tema de lo que son las promesas de Dios, porque entonces a veces creemos que es que Dios me dio una promesa y que ya tengo que tenerla. No, Dios me da una promesa y en el tiempo perfecto de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo kairos de Dios, en el tiempo oportuno, eso vendrá, hermanos. Amén. Y caerá. Y usted dice, oh, mira, ahora que no lo estaba esperando. Exactamente. Pero Dios cumple sus promesas. Y en el verso 4 él dice que las grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted, sí, hermano, usted tiene que subrayar eso en su Biblia y en su vida y ponerlo en sus paredes y poder decir, Señor, ¿qué es esta maravilla? Usted me hizo participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el Señor nos sacó a nosotros de allá de Egipto, el Señor nos sacó de allá. Y nos trajo, hermanos, Él nos trajo porque Él sabía que solo en su reducto, que solo en su redil nosotros podríamos ser personas distintas, personas diferentes. Tenemos la naturaleza divina. Siempre debemos recordar que fue Dios en su infinita misericordia quien nos rescató y nos llamó a la luz admirable, hermano. Nunca se le olvide. Yo sé que nosotros pasamos por momentos y etapas y circunstancias y cosas emocionales, pero nosotros tenemos que tomar posición de algo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tengo que entender que en esta naturaleza divina que se me fue dada, hay algo que Dios hizo y colocó en mí. Y lo que Él colocó en mí es su vida. Entonces, yo tengo que entender que mi vida no es mi vida. Que mi vida es Jesús, es mi vida. Jesús es mi vida. Yo estoy completo en Dios. Hermano, ¿por qué es que nosotros los seres humanos sufrimos? Sufrimos de tantas circunstancias, situaciones. ¿Por qué es que las circunstancias nos juegan tan malas pasadas en la vida? ¿Por qué es que a nosotros, hermanos, muchas veces se nos cae y se nos derrumba nuestras formas y nuestro diario vivir y caminar? Porque nosotros creemos que todavía estamos vivos. Y dice la Escritura que nosotros hemos sido muertos juntamente con Cristo. Y Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, aquí, lo que vivo aquí en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Eso es vivir muerto al mundo y vivo para Dios. Yo tengo que entender que mi vida se llama Jesús. Que lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Que yo no vivo por vista, yo vivo por fe. Por fe vivimos, somos y nos movemos. Que por fe, hermanos, es donde Dios nos quiere dar y decir, usted es alguien importante para mí. Entonces a veces sufrimos decepciones cuando es que no me quieren. Perdón, hermano. Qué rico y qué lindo y qué bueno es que todos me quieran. Pero perdón, hermanos, la realidad es, si usted no me quiere, yo lo siento por usted, porque usted se está perdiendo el privilegio de quererme. Si yo a usted no lo quiero, me estaré perdiendo el mayor y el mejor de los privilegios de no quererte. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es un principio, el principio del amor, en el cual yo me entrego y me doy. Pero a veces nosotros estas cosas nos desenfocan, hermanos. Estas cosas nos sacan. Entonces, no, es que yo no sirvo para nada. Dios no se equivocó. Piense cuando usted a alguien le dice algo o cuando usted mismo se diga algo grosero, porque somos buenísimos para decirnos cosas groseras. Piense entonces que usted lo que realmente está diciendo, cuando usted está diciendo, es que yo no sirvo para nada, ¿saben qué está diciendo usted, hermano? ¿Sabe qué está diciendo usted? Dios se equivocó. Y usted entonces tendrá que comprarse el problema con respecto a Dios. Es que yo no sirvo para nada. ¿Será que Dios en su reino tiene gente que no sirve para nada? Es que yo soy medio inútil.
¿Será que Dios está atrayendo a su reino gente inútil? No dice esto por la escritura en ningún lado. Dios no se ha equivocado. Cuidado con estar insultando a Dios. Cuidado, hermano. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, debemos estar activa y completamente involucrados en el proceso de transformación. Amén. ¿En dónde vamos a estar ubicándonos? Debemos de estar activa y completamente involucrados en el proceso de transformación. Hermanos, esto es importante, esto es vital, hermanos, porque Dios no va a cultivar su carácter en nuestras vidas a pesar de nuestra cooperación, sino más bien Él trabaja y trabajará con nuestra determinación a ser transformados. Así es como Dios funciona. Dios va a trabajar con la determinación que usted y yo propongamos tener para seguir adelante. Hermanos, nosotros somos participantes activos en el reino de Dios. Cuando Dios nos hizo con ese objetivo, con ese propósito. Participantes de su gracia, participantes de su gloria, participantes de su naturaleza. Amén. Entonces Dios va a formar, Dios va a cultivar su carácter en nuestras vidas, hermanos, a pesar de nuestra cooperación, sino más bien a trabajar en nuestra forma en la que yo digo, me expongo a ti, Señor, trabaja en mí, dame fuerte, golpéame, ayúdame, hágame como la masa, como el barro, jáleme, quíteme, póngame, hágame. Bendito el desierto, bendita la necesidad, bendita la circunstancia, bendito, porque si el Señor está usando esto para su gloria, suficiente es, porque lo que yo necesito es que Cristo sea formado en mí, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Hermanos, es tiempo de que nosotros logremos entender que esto es el rompecabezas de Dios. Dios nos ha dado las piezas, usted tendrá que colocarlas en su punto. Usted tendrá que saber. Dice que Dios repartió dones a los hombres. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es su don? No saben. Sí, claro, hay que averiguarlo si uno no lo sabe. Hay herramientas, la oración, que Dios le hable, hay otros recursos que se pueden hacer. Pero Dios nos ha dado las piezas. Necesitamos trabajar diligentemente, hermanos, con Cristo. Entonces, ¿cuántos han armado un rompecabezas alguna vez? Ah, ¿de verdad? Yo llegué a una casa de unos hermanos aquí y siempre he visto que un día llegué a la casa donde Gabriel y Erika. Yo decía, yo me puedo morir. Eran miles, no sé cuántas piezas, ¿saben? Era una cosa así, chiquitita. Era una cosa, yo decía, y ellos como familia ahí estaban dándole en algún momento armando eso. ¿Ya lo terminaron de armar, hermanos? Sí, ya lo desarmaron y todo. Ah, no, hombre, yo armo eso y lo pego con goma y nunca más se volverá a despegar. Pero, ¿verdad que un rompecabezas tiene una forma, tiene ciencia hacerlo? Es romper la cabeza. Ok. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios necesita? Esta es la actitud que necesitamos, armando el rompecabezas. Y segunda de Pedro, en capítulo 1, versos 5 al 7, nos empieza a decir cómo es que nosotros debiéramos armar este rompecabezas. Vean que poniendo nosotros, dice Pedro, vosotros también poniendo toda, ¿qué? Dice ahí, vean ahí en el texto 5, hermanos, poniendo toda, ¿qué? Diligencia. Es decir, en todo esfuerzo, por esto mismo, añadid, y empieza a hablar, hermanos, de la fe. Lo primero que dice, la fe. Es decir, le dice añadiendo a la fe. Ahí está la primer pieza del rompecabezas. La fe. ¿Cuántos tenemos fe? Amén, hermanos. Ese es el primero. Es la medida de fe que se nos dio. Cuando hablamos de fe, es algo, hermanos, infaltable en la vida del cristiano, puesto que sin ella es imposible agradar a Dios. Por eso es que Dios a nosotros nos dio una medida de fe.
porque Él sabe que sin fe es imposible agradarle. Y Dios es justo y entonces no nos iba a dejar sin una medida de fe, porque si no, no podríamos agradarle. Fe, la primer pieza. Pregunto yo en esta mañana, ¿está esa pieza colocada en su lugar? ¿Sabía usted que usted es un hombre y una mujer de fe? Por fe vivimos, somos y nos movemos, hermanos. Dice también Pedro, armando este rompecabezas, que a la fe hay que añadirle esto que se llama virtud. Y virtud es la disposición habitual para hacer el bien. ¿Cómo es? Me gusta esta definición de virtud. ¿La podemos leer, por favor? Virtud es la disposición habitual por hacer el bien. Habitual. Dícese de lo que se hace todos los días. Habitual, un hábito. Yo necesito ser una persona virtuosa. La virtud aparece, hermanos, como este aspecto en el cual Dios nos habla a nosotros de que seamos personas diligentes. Hermanos, la diligencia o la persona diligente describe la manera en que los atletas olímpicos daban todo lo que tenían. Un atleta olímpico daba todo lo que tenía. Eso es ser diligente. Cuando se acercaban a la meta, el corredor va a tal manera y va a echar todo lo que tiene. No está pensando en dejarse ni guardarse nada. ¿Es usted un hombre o una mujer diligente? ¿Usted da todo su esfuerzo por causa del reino? ¿Usted da todo su esfuerzo por causa de Cristo? Yo doy todo mi esfuerzo por causa de Cristo. Una persona diligente, hermanos, tiene que ver con eso. Pablo usa la imagen en Colosenses 1, 28 y 29 con respecto a esto, y voy a leérselos. Colosenses en el capítulo 1, en el verso 28 y 29, ve lo que el apóstol dice. Dice el apóstol así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo dice, yo presento perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Sí, hermanos, nosotros reunimos delante de la presencia de Dios y debiéramos de presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo, o perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, verso 29, también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de su gloria. Un día podemos hablar del megatón de Dios en tu vida. La potencia. Cuando está haciendo relación Pablo a la potencia de su gloria, está hablando de los megatones. ¿Se acuerdan la bomba de Hiroshima? ¿Cuántos megatones tenía? ¿No se saben? ¿Saben las consecuencias? Pero eso fue la explosión de ese megatón. Nosotros somos una bomba. Bomba, por cierto, ahora estamos en 26. Bomba. Pero somos una bomba en las manos de Dios. Hermanos, dice la Escritura también que Dios está trabajando para renovarnos. Y cuando Pablo está diciéndole a estas personas, y Pedro, ahora le está diciendo, dice que la excelencia moral, que es un término general para virtud, el cual es dicho de Cristo en 1:3. Porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Virtud, hermanos, perseverancia, habilidad probada para perseguir la voluntad de Dios a pesar de la adversidad. ¿Qué es perseverancia? Y aquí yo quiero hacer el énfasis en la parte a pesar de la adversidad. Hermano, porque nosotros estamos en tiempos en donde definitivamente necesitamos
buscar y ser más perseverantes. Porque ¿cómo nos está costando? Hoy ya no tenemos tantas facilidades para ser perseverantes. Nos cansamos muy rápido. Creo que la tecnología nos ha hecho como, ¿verdad?, retroceder en algunas cosas. Porque ahora son tan fáciles tantas cosas y cuando a usted no le sale fácil, lo deja. ¿Cierto? Pero creo que en el tiempo anterior o en tiempo de antes había que ser muy perseverante. Yo recuerdo donde yo vivía teníamos una finca, eran como 3 calles de, estoy hablando de calles. ¿Alguien cogió café aquí? Sí, mire, gracias doña Ceci, don José. Ve. Pero nosotros teníamos un pedacito ahí atrás de la casa. Está bien, pero noten esto, hermanos, y nosotros esperábamos, y yo recuerdo que nosotros en el lote de atrás de la casa, no, sembrábamos de todo. Ahí teníamos la yuca, ahí teníamos camote, ahí teníamos sayote, ahí teníamos chayotes, y entonces todos los días comíamos verdura, y a mí me tocaba ir a traer. Entonces mi mamá me decía, vaya, tráigame dos chayotes, tráigame 3 pedazos de yuca, y yo tenía que ir, yo lo arrancaba. Yo no iba al supermercado, yo iba al cerco, al lado de atrás, hermano. Pero para mí era fenomenal, porque en un principio teníamos que perseverar, porque yo recuerdo cuando mi papá sembraba, yo decía, pero no, hombre, ahí no hay nada. Y entonces yo agarraba la bola y iba a jugar y me decían, no juegue ahí porque ahí está sembrado todo eso, está lleno de las semillas. Y yo decía, yo no veo nada aquí. Yo veo una cosa así, buenísima para jugar bola. Pero en la perseverancia empezó a salir y salir. Hermanos, perseverar. ¿Cómo nos cuesta ahora? ¿Verdad que cuesta un poco más perseverar? El Señor nos haga gente perseverantes en la obra, en el don, en el llamado, en el ministerio, en la iglesia, en el ser hijos de Dios, en el ser creyentes. Porque hoy el creyente en la adversidad, hermanos, la voluntad de Dios se le va. Se nos va, hermanos, porque la habilidad probada para perseguir la voluntad de Dios a pesar de la adversidad. Hermanos, otra de las cosas que nosotros vemos en este texto que estamos estudiando tiene que ver con conocimiento. También dice Pedro, entonces poniendo, ¿verdad? Dice a la virtud, hágale y póngale la otra pieza del rompecabezas, se llama conocimiento. En Oseas 4:6 el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Hermanos, y esto, voy a abrir un capítulo aquí con respecto a esto, y que son las noticias que uno ve y que le están costando entender. O puede uno ver cómo nos hemos convertido en alguna manera en la parte del conocimiento, hermanos, con todas las cosas que tenemos, pero que necesitamos entonces ver cómo retroalimentamos y cómo hacemos para que lo que estemos teniendo al alcance de verdad venga al conocimiento. Estaba leyendo un artículo con respecto a lo que está costando hoy el asunto de redactar y el asunto de la lectura a los niños, ¿verdad? Y todo enfocado porque los niños y porque hoy en las redes sociales ustedes saben cómo es que se usan, ¿verdad? Y hay demasiada información y usted, lo que le pareció a usted, entonces la información está entrando de una manera tan global y al final usted, de todo lo que usted leyó en una hora, usted me podrá decir 2 o 3 cosas. Pero si a usted le dan un libro, si usted se sienta con la Biblia y usted estudia un texto y usted hace su exégesis y usted tiene en el discipulado y usted ve en el discipulado estas formas que vemos, ¿verdad? En la parte expositiva, hermanos, a usted le va a quedar un 60 a un 80% de esa verdad. Ese es el conocimiento. La iglesia hoy muchas veces no está acudiendo al conocimiento pleno, que se tiene que dar a través del estudio de la palabra y no solamente por la información. Vea, hoy inclusive estamos en el mes de la Biblia y estuve en una conferencia con unos bibliólogos y gente que son traductores de la Biblia y están ellos diciendo que se ha equivocado en alguna medida
el asunto de el tema de leer la Biblia. La Biblia no se está leyendo, hermanos. Y en el país es peor. Las estadísticas nos ponen a nosotros en un momento, porque lo que se está haciendo es leyendo pedacitos. Entonces se los mandan a usted y a mí también, y yo los hago, y yo los leo. Entonces le mandan pedacitos, todos los días a usted le mandan un pedacito, ¿verdad? Yo tengo esa aplicación de la Biblia, a mí me gusta mucho particularmente, y le sale el pedacito y es el verso de hoy. Y mucha gente lo que hace es solamente ese verso fuera de contexto, dicho sea de paso, porque usted solamente tiene el verso, ¿verdad? Mientras no le salga a usted Judas se ahorcó y usted crea que ese es el texto, para usted de hoy va a tener problemas, ¿verdad? Hay que leer el contexto. Pero al final es así como se está leyendo la Biblia, porque es muy cómodo. Pero si Dios a nosotros por su Espíritu nos quiere redarguir y nos está redarguyendo en algo, es que el conocimiento es el conocimiento de Cristo a través de las Escrituras, a través de los ejercicios espirituales, a través de que usted tome un devocional de desconectados y usted pueda hacerlo, y que usted pueda leer la Escritura y leer por lo menos un capítulo y ver el texto y el contexto, venir a los discipulados, hermanos, porque si no solamente conocemos por partes y por formas. Entonces muchas veces hoy estamos descontextualizados con respecto a la Biblia. Y aquí hay una llamada de atención, porque Pedro está diciendo que si yo quiero de verdad, hermanos, que esa naturaleza divina que fue puesta en mí, de esa naturaleza divina, participante de esa naturaleza, yo tengo que estar atento para saber cómo Dios está funcionando. La otra parte en el rompecabezas, dominio propio. El dominio propio es una de las características del espíritu que Dios ha puesto en sus hijos. Hermanos, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? De ella la palabra lo dice, dominio propio, ¿no? ¿Qué es dominio propio? El dominio propio, hermanos, tiene que ver con aquellas formas en las cuales yo entiendo que yo he sido saturado de su Espíritu Santo, de que Dios me ha dado a mí garantías, que Dios me ha dado a mí recursos, que Dios me ha dado a mí herramientas, por lo cual, hermanos, el pecado no se puede enseñorear de mí, y yo tengo dominio propio sobre aquellas cosas. Yo no tengo por qué estar viendo lo que Dios no quiere que yo vea, yo no tengo por qué estar tocando lo que Dios no quiere que yo esté tocando. Yo no estoy sujeto a hacer algo, porque el dominio propio, que es que el Espíritu Santo de Dios me está guiando a mí a toda verdad, es el que está haciendo diferencias, y entonces yo puedo conocer el corazón y la voluntad de Dios y puedo dominar sobre estas cosas, porque tengo la naturaleza divina de Dios. El dominio propio, hermanos, viene acompañado de esa parte, de ese autocontrol, de una voluntad que está entrenada y reforzada para decir no a lo inapropiado, a los deseos que no son de provecho, sensualidad, vagabundería, materialismo, egocentrismo, venganza, lujuria sexual, como, ¿verdad? La cual en realidad no es. Hay aspectos de la libertad, hermanos, que hoy se están mal entendiendo y mal enseñando. Yo soy libre en Cristo, pero no de Cristo. ¿Me acompañan repitiéndolo, por favor? Yo soy libre. Otra vez, yo soy libre en Cristo, pero no de Cristo. Entonces, yo soy libre, pero no soy libre de Cristo. Cristo es el que me llena en todo. ¿Cómo van con las piecitas? Todas las tienen ahí. Todos tienen dominio propio, todos tienen conocimiento, ¿sí? Bueno, paciencia. Ay, hermano. ¿Cuántos quieren paciencia? Bueno, vendrán pruebas, porque la prueba ejercita la paciencia. Pero la paciencia es la cualidad por la que podemos pasar por las pruebas en plena sumisión a la voluntad de Dios. Es decir, yo estoy capacitado, si tengo la piecita en el rompecabezas de la paciencia, yo estoy capacitado para pasar por la leve tribulación momentánea y salir aprobado en Cristo Jesús. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. La paciencia, hermanos, una de las cualidades de que podemos, hermanos, especialmente pasar por las pruebas en plena sumisión a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos tenemos paciencia?
Bueno, hay gente que no, se le desarrolla a uno. Aquí usted vaya a un banco para que vea. Vaya a Levi's para que vea. Muy bien, hermanos. Paciencia. Ok. Dios es mi fortaleza y en Él confiaré. Piedad. Hermanos, hay una parte aquí, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Esta es una pieza fundamental del rompecabezas. ¿Qué es paciencia? Entonces, una creciente reverencia hasta Dios, dándose cuenta de que Dios está personalmente involucrado en cada situación de nuestras vidas. Hermanos, hoy tal vez a usted le haga falta piedad. Dios está involucrado en tu proceso. Dios está involucrado en tu problema. Dios sí está involucrado en tu vida. En lo que usted esté pasando, Dios está ahí. Es que yo no lo veo, es que yo no lo siento, es que yo no creo. De estas que dije, Dios no está como estresado porque usted piense eso. Una creciente reverencia hacia Dios, dándose cuenta de que Dios está personalmente involucrado en cada situación de nuestras vidas. Esto es verdad, hermano. Dios está involucrado en mi vida, en cada paso, en cada momento. Porque Dios como el diseñador, Dios como el creador, Dios nos hizo de tal manera que Él se involucró con nosotros y nos dio, hermanos, la naturaleza divina para que nosotros pudiéramos salir adelante. Dios es el Dios capitán de los ejércitos. Dios es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. En Cristo no hay fracasos. En Cristo hay experiencias espirituales que a veces se ponen difíciles o arduas o muy duras, pero que al final veremos siempre la luz, porque Él va delante de nosotros, porque Él ha vencido a la muerte, porque Él venció principados y potestades, porque Él es con nosotros. Entonces, ¿quién será en contra de nosotros? Porque nuestro Dios es un Padre responsable, con una paternidad responsable. Nos dio a su Hijo en la cruz del Calvario, nos trajo su Espíritu Santo y entonces completos en la palabra, en la unidad del Espíritu, en la iglesia que es una, para poder llevar adelante, hermanos, el plan y el propósito que se han desarrollado desde los tiempos. Nosotros tenemos de Dios la promesa de que Él estará con nosotros todos los días. Él está involucrado en cada parte de mi vida. Lo que viva y lo que me pase no está ajeno a Dios. Ahora, que a usted le esté costando y a mí también, no significa que Dios no está. Dios está. Pero yo sé que todos, ¿verdad?, como seres humanos pasamos por cosas. El afecto fraternal, hermanos. Las relaciones cristianas que están caracterizadas por el afecto, por la afirmación y el ánimo, en vez del no involucramiento, de no cuidarse y de ser crítico en forma negativa. Hermanos, afecto fraternal. Las relaciones de nosotros como hijos de Dios se caracterizan por el afecto, por la afirmación y el ánimo, en vez del no involucramiento, de no cuidarse y de ser crítico en forma negativa. Hermano, hay gente muy negativa. Y cuando hablamos del afecto fraternal, estamos hablando de no ser personas que de verdad, hermanos, hay personas que amanecen en no y se acuestan en no. Y cuando les pasó algo, volvieron en no. Yo creo que la parte positiva, nosotros tenemos que entender que el afecto fraternal en las relaciones cristianas deben caracterizarse por ese afecto, por la afirmación y el ánimo, en vez de estar siendo tan críticos y tan negativos. Hermano, hay personas que usted llega a hablarles y sin que termine usted de explicarles y exponerles, ya dicen, no les ha pasado. Entonces, ve, hermano, es que voy a no. Es que eso no va a funcionar. Pero ¿cómo no va a funcionar? ¿Cómo no sabes si no le he dicho nada? No, es que eso no se va a componer. Es que Costa Rica está muy mal. No es cierto. Vea, Costa Rica no está. Yo le puedo poner 1000 países que están más mal que Costa Rica. Entonces ya no está tan mal, ¿verdad? Está un poco difícil. Seguro que sí. Pero ¿Dios está con nosotros o no? ¿Está Dios con nosotros en este país o no? ¿Qué tenemos que hacer? Orar
y confiar y creer que nuestro Dios nos llevará por senda de justicia por amor de su nombre. Y me pasé. Pero bueno, voy a poner el último, el amor. Hermanos, ojalá que nosotros no volvamos este principio de Dios en romanticismo. Ojalá que no llevemos esto del amor como Hollywood lo quiere mostrar. El amor ágape. Esta es la manera en que Dios nos ama, no solo aquellos que lo aman, sino que también aquellos que lo odian. Si usted no quiere mucho a Dios, no se preocupe porque Dios sí lo quiere a usted. Amén. Pero a veces, hermanos, en el amor confundimos algunas formas y algunas cosas. Hermanos, definitivamente cuando nosotros no entendemos el amor, y hay mucho que explicar, y el deseo del Señor Jesús es que nos amemos como Él nos ha amado. Así que hasta decir que podemos tener todas las piezas anteriores del rompecabezas, pero si no está esta última nunca podremos completarla. Amarnos como Él nos amaría. Hermanos, es que nosotros estamos mal acostumbrados. Nosotros pensamos que amar y que cuando alguien nos ama es que nos soporta y nos tolera todo. ¿Verdad? No, amar implica verdad. La verdad cuesta, la verdad es muy cara. La verdad no todos la compran. Entonces necesitamos entender que en el amor la verdad es fundamental, porque si no el rompecabezas no va a funcionar. Yo quiero hacer y decirles cómo están en el rompecabezas, hermanos, porque si una de estas piezas falta, y que yo creo que a veces nosotros por falta del conocimiento y por falta de las aptitudes y actitudes, nosotros muchas veces no completamos este ciclo. Y este ciclo es muy importante. El rompecabezas debe estar completo. Porque esto es lo que nos hace ser personas que estemos viviendo, hermanos, en una vida que de verdad es lo que proclamó la palabra desde el principio, participantes de la naturaleza divina. Yo no voy a desarrollar esta parte, solamente voy a decir eso porque es el tercer punto y no me quiero abusar de ustedes y la confianza que me dan al llegar ustedes temprano. Yo me comprometo a terminar siempre a tiempo, ¿verdad? Por los que están llegando a tiempo. Porque pienso que ahí está el amor, porque pienso que ahí están las virtudes que el apóstol nos está hablando. Pero Dios no nos quiere ociosos. Ustedes pueden leer 2 de Pedro, a partir del verso 8 hasta el verso 10, dice, porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si estas, ¿cuáles cosas? Estas que estábamos hablando, todas estas que hablamos aquí, hermanos, ¿verdad? Fe, paciencia, ¿verdad? Todas estas. Esto no nos va a dejar sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vea que Pedro hace un énfasis al conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. ¿Qué es lo que hay que hacer? Haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nosotros no queremos caer en el pecado de nuevo, hermanos, entendamos que Dios nos está llamando a que logremos interpretar desde el texto sagrado que nosotros tenemos una naturaleza divina. Nosotros tenemos que tener cuidado a dónde andamos, cómo andamos y de qué andamos hablando. Porque al cristiano se le olvida la vasija tan importante y tan linda que es recipiente de la gloria y del poder de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue con el rompecabezas? Pongámonos en pie. ¿Cómo nos fue? ¿Bien o mal? Aleluya. Padre, te bendecimos en esta hora, dándote gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por la posibilidad que nos regalas de abrir las Escrituras. De aquí saldremos en convicción que tú empezaste una obra, que tú nos has dado cada pieza para que nosotros logremos ir, Señor, poniendo en el rompecabezas de nuestra vida. Señor, que nos enfoquemos no en lo que está en las manos. Señor, que nosotros no nos enfoquemos tanto en la circunstancia.
Tú no vas a venir a cambiar las circunstancias. Tú vendrás en medio de las circunstancias a poder fluir y poner el carácter de Cristo en nosotros. Padre, ayúdanos a enfocarnos en ti, a enfocarnos en esto que tú dices de nosotros. Tenemos en nosotros una naturaleza divina, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres, Señor, lo más precioso que a nosotros nos ha pasado. Bendita sea tu gracia. Padre, ayúdanos como familias, ayúdanos como iglesia, ayúdanos, Padre, como matrimonios, como hijos, como servidores. Y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.